apartar este tiempo. Sé que para todos nosotros es un tema muy importante el manejo de las emociones en este tiempo y tenemos la dicha el día de hoy de tener con nosotros a la licenciada Evelyn Rodríguez, quien es psicóloga general graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues labora actualmente como psicóloga en una de las sedes de Fundación Publias, Little Giants. Evelyn, pues como les comentaba, es psicóloga general y pues ha tenido bastantes cursos, congresos, se ha certificado en algunos temas específicos. Sin embargo, hago como señalarlo puntualmente, que ha tenido un par de cursos de actualización muy importantes, los cuales quisiera compartir con ustedes en terapia racional emotiva conductual ante emergencia COVID-19, que la tomó este año, y violencia psicológica en relaciones sociales y ámbito laboral, lo cual considero también que es importante que nosotros tengamos. Les agradezco a todos nuevamente el tiempo. Vamos a estar entonces dándole la palabra a Evelyn. Te agradezco, Evelyn, por este tiempo. Sé que lo venimos programando desde hace más de un mes. Gracias por tu apertura en hacer los movimientos en tu agenda para poderlo ya tener el día de hoy. Para nosotros es un gusto realmente, para Televida, el hecho de poder tener este apoyo en conjunto con la fundación tiene un valor muy, muy alto. Y pues gracias a Dios ya estoy viendo ahí que nuestros compañeros de Doctor Online se están conectando. Así que te escucha personas, como te decía cuando platicamos, ¿verdad? No solo en Guatemala, en todo Centroamérica, en algunos países de Sudamérica. Tenemos incluso una persona que te escucha desde España. Así que te doy ya la palabra, Evelyn. Muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es tuyo. Muchas gracias. Gracias, María René, y buenos días a todos. Pues como decía María René, pues hemos estado planeando esta charla para ustedes ya desde hace un poquito más de un mes, porque pues vemos la importancia, ¿verdad?, del poder manejar nuestras emociones de correcta manera durante este tiempo, ya que pues como todos sabemos es algo nuevo totalmente, algo que nadie había manejado nunca, ¿verdad? Entonces estamos como nuevitos en este tema, ¿verdad? Entonces no hay estudios que amparen nuestro comportamiento durante una pandemia, digamos, o al menos en estos tiempos. Entonces, poquito a poquito vamos aprendiendo a manejarnos, poquito a poquito vamos aprendiendo a expresar nuestro enojo, nuestra ira, nuestra alegría, nuestra tristeza, ¿verdad? Entonces, pues va por ahí la importancia de entonces conocer a gestionar estas emociones, ¿verdad? Entonces, quisiera empezar dándoles una ruta de temas que vamos a estar manejando. Esta ruta de temas va a ser como para irnos revisando, más que para ir revisando los temas, para ir revisándonos a nosotros. Esta charla, más que teórica, quisiera que fuera, ustedes pudieran ir viendo qué cosas se acoplan a ustedes, qué cosas les está sucediendo a cada uno, ¿verdad? Entonces, como les digo, más que teoría, es ir revisándonos a nosotros mismos. Vamos a empezar entonces la charla con qué emociones hemos experimentado, luego por qué nos estamos sintiendo así, cómo estamos gestionando estas emociones y vamos a buscar entonces el sentido en medio de esta crisis, ¿verdad? Vamos a llamar crisis a algo que ocurre de repente, que existe un rompimiento a nuestro día a día, a nuestra rutina y nuestras costumbres, ¿verdad? Entonces vamos a empezar teniendo en cuenta nuestro yo. El yo normalmente existe pues dividido en tres etapas, digamos. Está nuestro yo conductual, está nuestro yo emocional y nuestro yo, digamos, de la cognición, del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, en nuestro yo conductual, nosotros lo que vamos a saber es cómo conducirnos ante ciertas situaciones, ante ciertas experiencias y aprendizajes, ¿verdad? Nuestro yo, el cognoscitivo, lo que va a hacer es decir, bueno, ya sé que me pasa esta experiencia, ahora cómo me voy a conducir ante esto, qué aprendizaje voy a tener ante esto. Y tenemos el yo emocional, que es la base de todo esto, que es qué emoción le voy a poner a esta conducta y a este conocimiento. Por eso es tan importante y tan básico que nuestro yo emocional se mantenga estable durante esta etapa, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos viendo muchas emociones, ¿verdad?, de las que nos están surgiendo
experimentamos miedo, angustia, rabia, incertidumbre, vulnerabilidad. Pero aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que también existen nuestros polos en estas emociones. Están las emociones negativas, por así decirles, les digo negativas, porque así como el enojo, que nosotros la tomamos como una emoción negativa, siempre va a tener un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, al final no termina siendo tan negativa, sino termina siendo experiencia, ¿verdad? Entonces, los polos de estas emociones van a ser la solidaridad. Estamos viendo que están grupos más generosos, el deseo de cuidar a otros se está elevando, está aumentando la preocupación positiva. Entonces, como les digo, no solo estamos viendo estas emociones negativas, sino también estamos viendo los polos de estas emociones, ¿verdad? Vamos a saber entonces también que nuestras emociones dependen de nuestra vulnerabilidad y del tiempo que estamos llevando en cuarentena. No es lo mismo la cuarentena o el confinamiento para una persona ansiosa, por ejemplo, que para una persona estable emocionalmente en más áreas de su vida, ¿verdad? Entonces, no va a ser lo mismo una semana de confinamiento para una persona ansiosa que 3 meses de confinamiento para una persona que ha logrado manejar sus emociones, ¿verdad? Entonces, obviamente va a haber un desequilibrio emocional más fuerte para una persona ansiosa, aunque solo lleve una semana de confinamiento. Vamos a saber entonces que los tipos de confinamiento que ahorita estamos experimentando puede darse en familia, estamos viviendo con papás, hermanos, puede darse de manera individual y puede darse con niños. No existe algo que diga que uno es más difícil que otro. Normalmente nosotros estamos pensando que lo peor me está pasando a mí, ¿verdad? Que nadie está experimentando lo que yo estoy experimentando, que nadie está sintiendo todas las cosas que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener muy claro es que a todos nos está pasando algo, no es algo que solo a mí me está pasando o que solo a mi vecino que tiene contacto en su trabajo, o sea, es algo que a todos nos está pasando, es algo que está retando nuestra parte humana. ¿Por qué les digo que está retando la parte humana? Porque la parte humana es la parte de imperfecciones, de errores, de equivocaciones, entonces no hay ciencia todavía que ampare esto, entonces estamos viendo en crisis nuestra parte humana, ¿verdad? Dentro de los síntomas que podemos estar viendo durante cuarentena o confinamiento, o al menos los que yo he estado identificando en atención psicológica que he tenido con familias, con niños, adolescentes, son estos que les coloco acá. Entonces podemos ver la ansiedad, el insomnio, pesadillas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas de las personas con las que yo he platicado han tenido una cantidad increíble de pesadillas, súper extrañas, pesadillas que nunca habían tenido, ¿verdad? También está sucediendo esto de cuestionarse todo, cualquier disposición política, cualquier disposición laboral, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, esta dificultad también para concentrarnos está afectándonos bastante. Existen polos totalmente también opuestos en pérdida de apetito, perdón, o atracones de comida, ¿verdad? También existe una preocupación intensa por todo, ¿verdad? Confusión de cualquier cosa que esté sucediendo. Pensamientos intrusivos, ¿cuáles son estos? Son ideas rumiantes que pasan en nuestra cabeza de cosas que posiblemente ya pasaron, pero nosotros queremos seguirle dando vueltas y vueltas y vueltas. Y como tenemos más tiempo, en teoría, pensamos de que podemos como analizar o sobreanalizar algunas situaciones, ¿verdad? Obviamente sin llegar a una reflexión. Entonces, cuando no llegamos a una reflexión, es un pensamiento intrusivo. Cuando ya llegamos a una reflexión, es una estrategia de regulación emocional. Entonces, eso vamos a ir viendo un poquito más adelante. Luego de esto, tenemos entonces, ¿por qué nos estamos sintiendo así? ¿Verdad? Entonces, para poder identificar por qué nos estamos sintiendo así, vemos que la crisis nos está generando desorganización en nuestro sistema, pero también es una oportunidad para enfrentar el cambio. Entonces, la crisis, como les decía, es un rompimiento de lo que normalmente estábamos acostumbrados, es salir de nuestra zona de confort, es estar en momentos de angustia, de preocupación, de inseguridad, ¿verdad? Entonces, esto es para nosotros esta crisis en este momento. Existe, como les digo, una oportunidad de cambio, pero esta oportunidad de cambio no la vamos a ver en este momento. Definitivamente en este momento estamos viendo cualquier otra cosa negativa que nos pueda estar ocurriendo. Normalmente a uno le dicen, no, pues pon una buena actitud ante las situaciones y pues ya vas a ver que te vas de largo. Y pues muchas veces poner una buena actitud
requiere un gran proceso de pensamiento detrás, ¿verdad? Entonces creo que es lo que ahorita en este momento nos está costando, el poder encontrar por dónde llevar el proceso de pensamiento para poder tener una reflexión al respecto, ¿verdad? Entonces, nuestra estabilidad como tal y el control que teníamos está siendo afectado. La rutina no es la misma. Esto, pues, nos afecta también en estas etapas, ¿verdad? Vamos a ver entonces también las situaciones que están siendo afectadas en nuestro día a día. Como personas, nosotros tenemos momentos emocionales cúspides. Esto normalmente se ve en situaciones extremas, ¿verdad? Entonces, mi momento emocional cúspide hoy, por ejemplo, es que amanecí muy ansiosa porque tenía una entrega a una hora específica y no la he logrado. Entonces, este es nuestro momento emocional cúspide. Entonces, aunque durante todo el día nosotros tengamos momentos positivos, vamos a recordar nuestro día con este momento emocional cúspide, ¿verdad? Entonces, la cuarentena o el confinamiento nos está manteniendo en este momento todos los días. Entonces, estamos sintiendo que estamos siendo afectados o estamos perdiendo muchas de estas cosas que vamos a mencionar. Entonces, por ejemplo, la autonomía. Ya no estamos pudiendo actuar como estábamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, la autoaceptación, se está viendo afectado el rol que yo ocupo en mi día a día. El propósito de vida, por ejemplo, existen muchos replanteamientos que estamos teniendo, tanto de nuestra vida, por ejemplo, saludable, de que estoy comiendo más, estoy comiendo menos, estoy comiendo mal, de nuestro ejercicio, del trabajo, de pareja, de dinámica familiar, estamos replanteándonos muchas cosas, ¿verdad? También están las relaciones positivas con otros, estamos queriendo ser seres más sociables o estamos identificando amistades que no nos están trayendo nada bueno a nuestra vida. Entonces, todo esto nos lo vamos replanteando también. El dominio del entorno, nos damos cuenta que ahora tenemos que tener precauciones distintas a las que teníamos antes, ya no somos los mismos cada vez que salimos a la calle, entonces ya no tenemos el mismo dominio y control que teníamos antes, ¿verdad? Y entonces, para poder identificar todo esto que estamos viviendo, necesitamos saber realmente qué es entonces una emoción, cómo estoy entendiendo mi emoción y cómo la voy a vivir. Entonces, la emoción es clave identificar que son estas tres situaciones que tenemos acá. Es un estado fisiológico, es un comportamiento expresivo y es una experiencia interna. Con estado fisiológico me refiero a que si, por ejemplo, estoy enojado, toda mi sangre, mi cerebro va a mandar la energía a mis manos para poder empuñarlas y sentir la necesidad de pegarle a alguien, ¿verdad? Si estoy asustada, toda mi energía se va a mis pies en movimiento de huida, ¿verdad? Entonces, este estado fisiológico afecta bastante, pues, cuando tenemos una emoción en momento cúspide. El comportamiento expresivo, pues, ustedes saben, todas las expresiones faciales que nosotros podemos tener. Y la experiencia interna es todo el proceso emocional que está teniendo esta emoción dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos experimentando riesgo, estamos aumentando nuestra incertidumbre día a día, perdemos entonces esta sensación de control y nos damos cuenta que si una emoción es displacentera o es intensa o es negativa, como les decía, necesitamos quitarla. Y esa es la clave acá, en donde vemos que nos aumenta la ansiedad de manera cúspide, ¿verdad? Entonces, vemos una necesidad increíble de calmarla, de controlarla y de eliminarla. Pero queremos hacer todo esto sin un proceso, sin trabajar en ellos. O sea, me estoy sintiendo enojada y quiero quitarme el enojo ya. Y estoy viendo de qué manera quitarme el enojo sin entonces reflexionar realmente por qué me enojé, qué es lo que está pasando conmigo y cómo puedo mejorar y trabajar en ello, ¿verdad? Como les digo, en momentos de crisis siempre se van a expresar mucho más intensas nuestras emociones. Las emociones van a aflorar de una manera increíble y de una manera en que nosotros no conocíamos. Entonces, estamos experimentando tanto nuevos procesos conductuales como emocionales, ¿verdad? ¿Qué vamos entonces a definir como estrategia en esta crisis? En esta crisis nosotros lo que tenemos es irnos adaptando. La adaptabilidad va a ser muy importante. Nosotros como seres humanos somos muy flexibles, muy moldeables, pero esto solo va a funcionar si nosotros lo decidimos, ¿verdad? Creo que la flexibilidad y la adaptabilidad lleva una decisión de por medio. Entonces, esta decisión pues es ya personal si nosotros queremos seguir
en una emoción que no nos está estancando o queremos tener esta emoción, trabajarla y avanzar, ¿verdad? Para nosotros poder avanzar emocionalmente, tenemos que entrenar a nuestro cerebro hacia lo positivo. ¿Qué es entrenarlo hacia lo positivo? Es poder cambiar de chip, cambiar de reestructuración de pensamiento, cambiar de línea, digamos, de pensamiento, y vamos a intentar estas opciones que también les coloco acá. Vamos a intentar evitar el lenguaje fatalista, el yo nunca voy a salir de esto, a mí siempre me pasa lo malo. Vamos a intentar hacer ejercicios de respiración o relajación. Yo sé que esto de ejercicios de respiración y relajación es algo que siempre nos dicen, ¿verdad? Cada vez que estoy enojado, respira, hace ejercicios de meditación, relájate. Y no están tan lejos de la realidad. Posiblemente a veces nos molesta cuando nos dicen, no, hombre, tranquila, relájate. Es algo que uno dice, no, pues no me digas eso porque no me estás ayudando. Pero al final de cuentas, nuestro cerebro no puede tener dos emociones al mismo tiempo. Una persona bipolar, por ejemplo, está en un estado eufórico o está en un estado depresivo, pero no puede tener los dos estados al mismo tiempo. Así funciona nuestro cerebro. Entonces, yo no puedo estar enojada y relajada al mismo tiempo. Si estoy enojada y hago ejercicios de respiración, me voy a relajar. Entonces, sí logra el cerebro dividir del estado enojado al estado relajado luego de un proceso de respiración, ¿verdad? En los procesos de respiración te ubican en el aquí, en el ahora. El cerebro necesita saber que estoy acá, que estoy presente, ¿verdad? Por eso, pues, son tan importantes estos ejercicios de respiración. No sé si han escuchado, existe algo como muy famoso, digamos, en estos ejercicios de respiración, que se llama 4-7-8. Son 4 segundos inhalando, 7 segundos manteniendo la respiración y 8 segundos exhalando. Entonces, este ejercicio, pues, es clave en momentos cúspides de ansiedad, de enojo, depresión y esto, ¿verdad? Luego de esto, tenemos la meditación también. Hay muchos videos y aplicaciones que ustedes pues han de conocer en donde hay meditación guiada. No precisamente tiene que haber un psicólogo para poder guiar una meditación, sino pues hay muchos videos con meditaciones guiadas que pueden funcionar, ¿verdad? El dedicarse tiempo a uno mismo es clave, ¿verdad? Muchas veces con los niños en casa pues uno dice, no, ¿en qué momento me voy a dedicar tiempo a mí misma? Pero así como nosotros lo necesitamos, también lo necesitan los niños. Y así como nosotros lo necesitamos, también los niños necesitan saber que necesitan dentro de su rutina un tiempo para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, el decir, bueno, ahorita mami se va a tomar un tiempo, va a respirar un ratito en lo que tú vas a jugar acá. No es necesario irse a esconder porque entonces el niño nunca va a entender la rutina que uno quiere empezar a formar, ¿verdad? Luego tenemos el aprender a estar solos. Creo que en el confinamiento hemos intentado aprender este tema a medias, ¿verdad? Entonces tenemos la soledad y el aislamiento, que son cosas totalmente distintas. En la soledad puede haber una persona que llevaba 3 años aislada de la sociedad y aparte de esto, la soledad del confinamiento, pues le viene a hacer afecciones más fuertes emocionales, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber diferenciar esto. La soledad siempre va a ser un paso a la socialización, ¿verdad? Entonces tenemos que saber aprender a estar solos, ¿verdad? También evitar exponernos o sobreexponernos a noticias. Creo que es necesario que pues una vez al día sepamos lo que está pasando en nuestro país. No es necesario estar a cada minuto actualizando, ¿verdad? Para saber qué más está sucediendo. Esto simplemente nos va a generar más ansiedad y va a generarle más ansiedad a las personas que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros y nuestro proceso de socialización es así. Nosotros sabemos algo y vamos a querer llegar con otra persona a explicarle cómo me estoy sintiendo y vamos a generar más ansiedad en esta otra persona. ¿Qué pasa si nosotros escuchamos noticias todo el día? Nuestros niños también están escuchando esas noticias. Nuestros niños están viviendo la preocupación que yo misma estoy viviendo. Entonces, con que nosotros logramos escuchar noticias una vez al día, creo que sería suficiente. Y también poder diferenciar entre lo que podemos y no podemos controlar. Yo puedo controlar mi proceso de higiene, puedo controlar mi proceso de prevención y mi manejo de precauciones, pero no puedo controlar la de mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Yo no puedo controlar la de mis vecinos, no puedo controlar lo de las personas que están trabajando en el súper. Entonces, si yo puedo controlar lo mío, creo que esto me puede dar la suficiente paz y no tengo por qué estar pensando constantemente y teniendo pensamientos intrusivos, como les decía, de lo que las otras personas están viviendo también.
Luego de esto tenemos cómo entonces me voy a ayudar a mí mismo. Esto es como una ruta que yo quisiera que en algún momento nosotros hacemos esto de manera automática, pero para ahorita empezar un poquito, necesitamos conocer estos pasos de manera específica y ya luego poder trabajarlos automáticamente. Entonces, estoy teniendo una situación, vamos a tener una situación ejemplo en la que yo voy a enojarme en un momento cúspide de mi día, va a ser el enojo la emoción que va a salir. Entonces, necesitamos reconocer nuestras emociones. En reconocer nuestras emociones vamos a experimentar y ponerle un nombre a la emoción. Si la situación que sucedió me provocó enojo o me provocó tristeza o me provocó rabia, angustia, preocupación, ¿qué realmente nos está ocurriendo? Muchas veces solo porque yo lloro, pienso que estoy triste. Entonces yo digo, no, pues esta situación me provocó tristeza. Y no, posiblemente puede ser un estado fisiológico, como les decía, de la emoción, que lo que me provocó fue enojo, pero mi cuerpo lo expresó con lágrimas, ¿verdad? Entonces necesitamos reconocer realmente la emoción y ponerle un nombre. Luego de que le pusimos el nombre, vamos a validar la emoción, ¿verdad? Entonces, las emociones no son cuestionables. No voy a decir, ¿por qué me está pasando el enojo? O sea, si yo tengo enojo, voy a asumir la responsabilidad del enojo que estoy teniendo, ¿verdad? Lo que es cuestionable es la acción. Entonces, solo porque estoy enojada, no quiere decir que voy a ir y pegarle a todo el mundo en la casa, ¿verdad? Entonces, lo cuestionable, como les digo, es la acción más no la emoción. Tenemos que validar entonces la emoción que estoy sintiendo. Luego vamos a reconocer la experiencia, reconocer que todos estamos pasando por experiencias, reconocer que es una vivencia compartida y que debo identificar lo que estoy viviendo yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudarme a mí mismo? Yo sé que hay más personas en casa, yo sé que quiero ayudar a las otras personas a estar bien emocionalmente, yo sé que quiero el bienestar emocional de todos en casa, pero para poder tener esto necesito yo reconocer mi experiencia emocional, reconocer cómo soy yo ante esta emoción, porque si yo no logro conocerme a mí en estas emociones, no voy a lograr apoyar a alguien más en una emoción así en casa. Por ejemplo, que un niño está haciendo un berrinche en casa, no voy a poder decirle, bueno, ya, tranquilo, ya deja de hacer el berrinche, ¿verdad? O sea, necesito tener unos pasos de decir, ¿por qué lo estás haciendo? Validemos esta emoción, identifiquemos si estuvo bien la acción, reconozcamos cómo sos tú durante este momento de enojo. Como les digo, no es algo que lo vamos a hacer paso a paso, sino automáticamente lo vamos logrando, ¿verdad? Luego de esto tenemos entonces la regulación emocional. Entonces, con esta regulación emocional nosotros podemos experimentar estrategias, como les decía, de respiración, de relajación, de meditación. Entonces, como les decía, dos emociones no se pueden mantener en el mismo momento. Siempre tenemos que buscar las maneras y la estrategia que nos funciona a nosotros. Puede que a mí el enojo me funcione hablarlo, hablar siempre va a sanar más que cualquier situación, pero puede ser que a alguien más el enojo le funcione salir a correr o respirar un rato o dormirse, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar qué nos funciona a nosotros durante una emoción específica. Luego vamos a intencionar también nuestro diálogo e intencionar espacios para que podamos expresarnos, ¿verdad? La comunicación siempre va a ser clave durante el confinamiento. Si yo no voy a lograr expresar por qué estoy enojada, entonces simplemente voy a tener este enojo y lo voy a estar llenando y llenando de otras emociones sin lograr solucionarlos, ¿verdad? Entonces, si intencionamos nuestro diálogo a querer solucionar las cosas, vamos a lograr un proceso de validación en la emoción y un proceso de reflexión, ¿verdad? Cuando nosotros logramos tener todo esto anterior, tenemos siempre que tener un plan. El plan va a ser, bueno, ya sé yo que yo cuando me enojo necesito respirar. Ya sé que cuando yo estoy triste necesito hablar con mi mamá o necesito hablar con mi mejor amigo. Entonces mi plan va a ser, cada vez que yo sienta esta emoción, necesito actuar de esta manera porque nuestro cerebro también necesita rutina. Así como los niños necesitan, nosotros también estamos necesitando una rutina y las rutinas no solo son para cosas conductuales, las rutinas son para cosas emocionales también. Entonces, si yo sé que mi emoción, la tristeza, la manejo bien de esta manera, voy y funciono de esta manera para que pueda tener un proceso rutinario cada vez que suceda esta emoción, ¿verdad? No olvidemos también tener dentro de nuestro plan el buscar ayuda, ¿verdad? No precisamente profesional, sino siempre tener un grupo de apoyo cercano, amigos, líderes espirituales, no sé, pastores, iglesia,
algunos amigos, familiares. Entonces, siempre tenemos que tener un grupo de apoyo cercano en el que nosotros podamos hablar y lograr pedir ayuda. Para continuar entonces, tenemos que tener también claro que estamos ahorita en una búsqueda de redefinirnos, de reconstruirnos, de identificar y validar. Como les decía anteriormente, el proceso ahora va a ser automático o tendría que empezar a ser automático cuando queremos trabajar en una emoción. Si nosotros no queremos, no sé si han escuchado esto de si el paciente va a cambiar solamente si quiere cambiar, pues algo así siempre va a ser, ¿verdad? Entonces, vamos a lograr cambiar si realmente vamos a poner de nuestra parte, de decir, voy a aceptar lo que me está pasando, voy a redefinir la emoción que estoy viviendo, voy a identificarla, validarla y querer cambiarla. Algo importante dentro de toda esta búsqueda de sentido en medio de la crisis es que no tenemos que estar constantemente en la búsqueda de estar bien. Entonces, si yo me estoy sintiendo enojado, está bien vivir el enojo. Si yo me estoy sintiendo triste, pues llorar todo un día si ustedes quieren. Entonces, no está mal estar sintiéndose mal, ¿verdad? Está mal estar en constante búsqueda de querer estar bien, porque entonces esto lo que va a hacer simplemente va a ser tapar esas emociones y decir, no, no pasa nada, sigamos con lo que viene, ¿verdad? Y luego viene otra emoción y no pasa nada y sigamos, ¿verdad? Entonces, pues es esto más que todo el que nosotros podamos tener identificado lo que estamos viviendo. Y pues les pongo también esta frase acá: el ser humano está preparado para afrontar cualquier situación, incluso la más adversa, siempre y cuando comprenda cuál es el sentido de lo que le sucede. No va a valer la pena vivir o experimentar algo si no tenemos un aprendizaje luego, ¿verdad? El aprendizaje no va a ser automático ni va a ser inmediato, pero sí tiene que llevar ese proceso de pensamiento para poder llegar a un final y decir, bueno, lo que me está pasando es esto y lo quiero manejar de esta manera, ¿verdad? Entonces, pues esto sería todo con la charla del manejo de emociones. Como les digo, no necesitamos estar en constante búsqueda de estar bien. El confinamiento con niños, por ejemplo, es algo que siempre van a pensar que es más difícil, aunque como les digo, el confinamiento individual, el confinamiento familiar, todos los confinamientos tienen sus etapas distractoras, todos sus confinamientos tienen etapas de ansiedad, de desesperación, de frustración. Lo importante dentro de todo esto es que nosotros aprendamos a que la frustración es manejable y también enseñarle a nuestros hijos de está bien que te frustres, está bien que te desesperes, está bien que sintas todo esto que estás sintiendo, pero también luego de esto viene un momento de aprendizaje y cúspide de emoción positiva, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre este tema. María René, tú me dices. Gracias, Evelyn. Sí, quisiera, de repente hay alguien que tenga alguna duda. Yo por mi lado quisiera aprovechar, primero que nada, darte las gracias, ¿verdad? Por la presentación, por los temas que tocaste. Entiendo que sí te llegaron y porque algunos se conectaron un poquito después de que inicié tu presentación. Entiendo que sí te llegaron preguntas o sugerencias para que incluyeras en la charla, pero el tiempo está abierto también ahorita para que cualquiera de nosotros que lo desee pueda levantar la mano y hacer alguna pregunta. Yo quiero aprovechar en el caso, hablando de los que tenemos hijos pequeños y adolescentes en casa, ¿alguna recomendación específica que tú puedas dar para que ellos, porque mencionabas que es importante que tengamos un tiempo a solas como individuos? Entonces, obviamente, los niños y los adolescentes de igual manera. ¿Alguna actividad, tanto para niño pequeño como para adolescente, que tú recomiendes como una actividad para estar a solas? Porque cualquiera podría pensar, bueno, que se agarre su tablet o que vaya a ver televisión, ¿verdad? Pero no es eso realmente lo que entiendo que se buscaría. Sí, creo que nosotros, bueno, como papás, las personas lo que hacen es intentar buscar el desarrollo del niño en área académica, por ejemplo, o en área productiva. Pero así como nosotros estamos sintiéndonos de extrañados en esta situación, también ellos, ¿verdad? Entonces, posiblemente los niños lo están expresando de una manera muy distinta. Los niños lo que están haciendo es
hacer más berrinche de lo normal porque lo que quieren es estar saliendo, por ejemplo, o estar teniendo contacto y relación con otras personas afuera. Entonces, su manejo de emoción va a ser muy distinta, ¿verdad? El manejo de emoción del niño va a ser el llamar la atención. Normalmente se utiliza esta frase de, está haciendo berrinche para llamar la atención. Yo siempre voy a pensar que si está llamando la atención es por algo, ¿verdad? Entonces, el poner atención a esto que está hablando y poder sentirse el niño escuchado va a ser una manera de validar siempre su emoción y conforme a las actividades que mencionabas, como te decía, nunca tenemos que enfocarnos nada más en el desarrollo profesional, académico del niño, sino también en el personal y en los momentos estos de distracción y creatividad, ¿verdad? Entonces, si un niño puede estar en un cuarto sin ningún juguete y aún así inventarse que es un astronauta y empieza a jugar solo, por ejemplo, lo puede hacer también un adolescente. Nosotros queremos solucionarles a ellos el darles actividades para que los puedan realizar. Sin embargo, ellos son capaces de poder crear sus procesos de pensamientos y reflexivos, aunque nosotros no lo creamos. Nosotros siempre pensamos que la manera más fácil de mantener a un adolescente ocupado es dándoles tareas para hacer y ellos siempre van a buscar la manera de poder hacerlas. Cuando ustedes los ven sentados en el celular o algo por el estilo, están en procesos funcionales de pensamiento, no precisamente están nada más perdiendo el tiempo. Ustedes ven, qué sé yo, que están en el celular, están jugando o algo por el estilo, pero esto también les sirve a ellos de escape, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ser tan duros en decir, vas a dejar de jugar todo un día, ¿verdad? Si esto les está funcionando a ellos, obviamente con rutinas y horarios, pero si esto les está funcionando a ellos, pues es algo que nosotros tenemos que dejarlos, así como a nosotros nos funciona platicar por teléfono, por ejemplo, a ellos les va a funcionar estar jugando media hora al día, ¿verdad? Entonces, pues eso sería. Ok, gracias. ¿Habrá alguien más que quiera hacer quiera hacer alguna pregunta? ¿Tenga alguna duda? Sí, María René. Hola, ¿qué tal, Evelyn? Soy Claudia, muchísimas gracias. Hola. Felicitaciones, qué lindo, de verdad, todo lo que nos has dicho y qué útil es porque nadie nos enseñan a sumar, nos enseñan a restar, nos enseñan los colores, pero nos enseñan a manejar nuestras emociones y después de adultos venimos a hacer, pues, no sabemos cómo ni siquiera mencionarlas. Y en este punto me he dado cuenta, tanto en grupos familiares como en grupos de amigos, que pues tenemos una tendencia mucho al dramatismo. Es mi percepción. Ahorita acaba de morir un familiar muy cercano, me duele muchísimo, pero me he visto identificada en ciertos grupos pero yo tengo el dolor, el dolor más fuerte. Realmente esto a mí me está despedazando y es bien fácil meterse en ese tipo de conversación, más si ha sido una fidelidad familiar aprendida de hablar de temas de dolor. O me estoy dando cuenta ahorita que las quejas que hay con respecto al trabajo en otros grupos de amigos, por ejemplo, el trabajo, de la familia, de la pareja, de los hijos, y es fácil meterse ahí. Ahora, cuando uno ya es consciente de que no es un camino que uno quiera seguir porque ya es suficiente el dolor que uno tiene y hasta ahí puede manejarlo, ¿cuál sería una forma o hay, una bandera que tú veas y alguna tal vez receta de poder decirle a la gente, fue suficiente, ya no voy a participar en este tipo de discusión? No me sirve ya, te entiendo, todos estamos inmersos en este dolor, pero sí me he dado cuenta que cuando corto a la familia o a algunos amigos en ciertas conversaciones, sí puede haber algún tipo de malestar. ¿Habrá alguna forma correcta de hacerlo para no herir susceptibilidades? O definitivamente es válido ahorita poder poner ciertos límites muy amorosos, pero sí muy claros de ya no me voy a involucrar en ciertas conversaciones? Gracias. Yo creo que es válido siempre, ¿verdad? El poder poner límites siempre va a ser válido en cualquier situación. Tú sos responsable tú no vas a ser responsable de cómo las otras personas lo van a percibir, ¿verdad? Creo que son procesos que ellos tienen que sanar antes. Entonces, siempre va a ser pues válido, como te digo, poner los límites. Creo que el que nosotros lleguemos ahorita a tantos procesos de pensamiento es un crecimiento. No nos estamos dando cuenta de lo mucho que estamos creciendo emocional e intelectualmente, el aprender a manejar estas emociones.
pensamos que no lo estamos haciendo, pero sí, ¿verdad? Entonces, creo que ahora estamos siendo más conscientes de qué es lo que conlleva una emoción. Ahora somos más conscientes que si antes manejaba el enojo poniéndome más trabajo, ahora no puedo hacerlo porque estoy en casa y ya no tengo más cosas que hacer. Entonces, ¿qué me toca? Ponerme a reflexionar al respecto, ¿verdad? Entonces, gracias a esas reflexiones que tenemos en casa, es que tú puedes llegar a decir, ya no puedo más con estas charlas que solo existen como destructivo para mí, ¿verdad? Entonces, ya no puedo más con estas personas que solo hablan cosas negativas. Tú pudiste llegar a este proceso de pensamiento, las personas llegan a ese proceso de pensamiento porque existe un cambio en ellos, ¿verdad? Entonces, el poder trascender como personas es indispensable. Antes trascendíamos de una manera más lenta, ahora lo estamos intentando hacer de una manera más rápida porque creemos que tenemos más tiempo de reflexionar al respecto, ¿verdad? Entonces, no existe como una fórmula como tal para decir no vas a poder lastimar a la otra persona, pero sí es muy válido dejarle claro de lo que estoy sintiendo es esto, lamento si lo que te voy a decir va a ser dañino para ti, pero esto ya no está siendo sano para mí, entonces prefiero ponerme como prioridad antes de seguir dañándome, ¿verdad? Ok, gracias, Evelyn. ¿Habrá alguien más? Tengo por ahí una pregunta, duda en privado que puedo trasladarle a Evelyn, pero quisiera preguntar si alguien más tiene alguna sugerencia. También expuse ahí en el chat de grupo acá en Zoom, si alguien desea enviarle en privado, ya sea a Evelyn o a mi persona, puede hacerlo también. ¿Habrá alguien más? Sí, Siris. Sí, yo, María René. Hola, ¿cómo estás? Hola, Evelyn, mucho gusto. Mucho gusto. Fíjate que yo tengo una pregunta o un comentario. Gracias por tu tiempo, por tu charla. Yo entiendo muy bien la parte de que hay personas a las que tal vez, como tú decías, la ansiedad y todo eso les afecta, todo esto que hemos estado pasando, pero también he visto de que se ha dado muy poco enfoque al otro grupo que es el contrario, que tal vez estábamos acostumbrados, y lo digo porque aquí hay muchas personas también de IT, a ser un poco aislados. No sé si aislados es la palabra, no sé cuál es la palabra correcta, pero entonces para nosotros el estar en casa, estar un poco distante de las personas es algo que tal vez resulta muy cómodo. ¿Qué consejo nos darías para no sobreacomodarnos a esto? Porque para no decir, ah, no, esto para mí es el paraíso, y que no nos resulte tan difícil regresar después un poco a la normalidad, si le quieres llamar así. Gracias. Gracias. Creo que, como decís, se habla mucho de la ansiedad porque es un tema que se expresa con más facilidad o con más, con una emoción más alta, ¿verdad? Entonces uno dice, estoy ansioso y mis expresiones son llorar, son gritar, son desesperarme, pero así como existe una emoción cúspide como es la ansiedad, también existe esto que tú mencionas, ¿verdad? Entonces, ninguna de las dos va a ser más fuerte, creo que las dos están en el mismo nivel. Pues ya diciendo esto, creo que el poder adaptarnos ahora va a venir a ser como el reto, ¿verdad? Entonces, el adaptarnos, a una persona ansiosa va a venir a adaptarse y a darse cuenta que necesita más tiempo solo, y una persona que no, que se sintió cómoda todo el confinamiento, se va a dar cuenta de que dentro de esa soledad, digámoslo así, está a un paso de la sociabilización. Entonces, ¿realmente necesito escalar ese paso o pues al final de cuentas no me está afectando? Creo que el manejo de emociones, todos pensamos de que a todas las personas les está pasando algo, y sí, es cierto, a todos nos está pasando algo. A una persona la puede estar afectando el enojo, la ansiedad y desesperación, pero a mí también me está pasando que estoy bien, ¿verdad? Y eso también es un estado, el estado de bienestar, ¿verdad? Entonces, creo que si nosotros intentamos siempre buscar qué puedo tener, cómo me va a funcionar esto, ¿verdad? Lo único que vamos a lograr es ponernos ansiosos a la búsqueda del resultado, y no, ¿verdad? Creo que a la larga lo que nos funciona, lo que estamos viviendo y lo que nos dé paz, es lo que en este momento nos está funcionando, ¿verdad? Ok, gracias, Evelyn. Tengo ya algunas preguntas, pero quisiera saber si en vivo alguien también quiere
alguien que nadie ha levantado la mano, pero pueden abrir su micrófono y también preguntar. Si no, procedo a leer las preguntas. Tengo una pregunta por acá, Evelyn. ¿Cómo se puede evitar el insomnio? En este tengo un ejercicio que a los niños les funciona muy bien. Yo siempre se los digo a los adultos porque al final nuestros procesos son los mismos en este tema, ¿verdad? Entonces, a los niños les funciona muy bien contar de 1000 a 1. Siempre se quedan dormidos en los primeros 100 números o menos de los primeros 100. Hay niños que me dicen, no, pues yo ya no me sabía más números, entonces me empezó a dar sueño, ¿verdad? Creo que pues son actividades muy básicas y quizá da risa, pero muchas veces funcionan. Cuando empezamos nosotros a distraer nuestro pensamiento, a intentar tener la mente en blanco, es cuando nuestro sueño empieza como a caer, ¿verdad? Entonces empezamos a contar de 1000, 999, 998 y nos vamos dando cuenta de que estamos pensando solo en eso, solo en la continuidad de algo sin tener otro tema en la cabeza. Normalmente el insomnio es eso, el que nosotros estamos con tantos temas en la cabeza que sentimos que necesitamos terminar de pensarlos o necesitamos encontrarles una solución al respecto y no queremos dormir para poder tener una solución, ¿verdad? Obviamente estos son procesos inconscientes. Muchas personas podrán decir, no, yo no me la paso pensando en nada y aún así no me puedo dormir, ¿verdad? Pero siempre van a haber procesos inconscientes que están intentando mantenerte activo en el cerebro, ¿verdad? Entonces, cuando logramos relajar esto, lo mismo con los ejercicios de respiración que les mencionaba, el 4-7-8, siempre va a funcionar el oxigenar el cerebro y relajar estos procesos de pensamiento para que no nos enfoquemos solo en una cosa, sino nos enfoquemos en una continuidad de sucesos. Otro ejercicio que también puede funcionar es cuando nosotros, y esto ayuda para el insomnio y para la memoria, cuando nosotros recordamos nuestro día. Entonces empezamos a recordar lo que hacemos desde que despertamos, durante todo el día, hasta que nos acostamos y de regreso. Entonces esto ayuda muchas veces a mantener nuestra memoria activa y a mantener nuestro cerebro, digamos, ocupado en otras cosas que no son recordar, que no son reflexionar, sino recordar, ¿verdad? Entonces esto también puede ayudar al insomnio. Ok, gracias. Perdón, muy buenos días. Me presento, soy Gabriel Cabrera. Solo quisiera hacer una consulta con esto del insomnio. Comento mi caso personal. Yo tengo muchos años, pero hace una muy buena cantidad de años padeciendo insomnio, prácticamente desde que yo estaba en el colegio en diversificado. Aún a la fecha continúo con insomnio. La hora en la que yo me puedo dormir más o menos es 2, 3 de la mañana, o a veces un poco más tarde. He probado todos los métodos, bueno, un montón de métodos. He probado recordar mi día, he probado con té relajantes, he probado con meditación, con temas de respiración, con contar lo típico eran ovejas y nada me funciona. O sea, en mi caso, nada me funciona. He tomado, bueno, una vez probé con un medicamento que supuestamente daba sueño y tampoco me funcionó. En este caso, ¿hay algún otro paso que yo pueda seguir o algún motivo en especial por el cual a mí me pueda suceder esto? Gracias. Yo creo que, pues, obviamente los ejemplos que uno da en insomnio son casos generales. Cuando son casos específicos, como tú lo mencionas, el pedir ayuda nunca va a estar de más, ¿verdad? El poder conocer realmente qué es lo que está generando el insomnio, el que nosotros identifiquemos si existe algo realmente que nos sucedió y que nos esté manteniendo activos por las noches para poder mantener nuestro inconsciente activo, ¿verdad? Entonces, siempre voy a yo poder aconsejar el buscar ayuda profesional. El buscar ayuda no solo puede ser algo emocional, ¿verdad? También puede ser algo fisiológico y que creo que también es tratable, como decís tú, con medicina. Si no te funcionó eso, pues algún otro procedimiento médico que se pueda llevar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Evelyn. Gracias, Gabriel. Tengo otra pregunta. Creo que ya habías, al inicio de la plática, habías mencionado algo, pero tal vez para
aportar un poquito más sobre este tema. ¿Por qué el confinamiento hace que tengamos más sueños raros, locos, con más frecuencia? Porque estamos enfrentando algo diferente. Entonces, nuestro cerebro también sabe que no está siendo normal, ¿verdad? Que no está, bueno, normal, que no está estando en la normalidad que estaba acostumbrado. Entonces, así como nosotros y nuestra rutina conductual se está viendo afectada, así también nuestro sueño y nuestros procesos de sueño se ven afectados, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que estamos a la espera de cosas que no sabemos qué va a pasar, estamos a la expectativa. Entonces, normalmente los sueños son cosas, recuerdos, momentos vividos, cosas pasadas, pero entonces cuando estamos con tanta ansiedad al futuro, no estamos pendientes de lo pasado. Entonces, nuestra cabeza no va a estar pendiente de procesos que ya sucedieron, sino va a estar pendiente de cosas que van a venir, ¿verdad? Entonces, yo tengo niños que han estado soñando con extraterrestres, por ejemplo. Tengo niños que han estado soñando con dinosaurios. Entonces, es esto, es el miedo a lo que va a venir, lo que nos tiene como en esto alerta, digamos. Ok, gracias. Tengo otra pregunta, pero también veo la mano levantada de Claudia. Claudia, ¿tú levantaste la mano o es de la pregunta anterior? Exacto, fue desde el inicio que levanté la mano, gracias. Ahorita la Ok. bajo. Ok, tengo otra pregunta. La persona se ha vuelto más controlador en casa. ¿Cómo puede reducir esto? No tiene hijos, pero se estresa mucho con el orden, el desorden, y anteriormente no era así. Anteriormente, bueno, puede que siempre haya existido episodios o rasgos de esto, pero nunca nos habíamos percatado porque nunca habíamos estado en algo como lo que estamos ahora. Como les digo, siempre va a ser algo nuevo y las experiencias nuevas va a conllevar conductas nuevas, ¿verdad? Entonces puede que yo siempre haya mantenido rasgos depresivos, pero ahorita se están expresando. Puede que siempre haya mantenido rasgos obsesivos, pero ahorita se están manifestando. Entonces, creo que el que nosotros nos hayamos dado cuenta ya de que estamos siendo controladores es un gran avance, porque no estamos solo tapando la conducta, sino ya estamos descubriendo la verdad. Entonces, ya nos dimos cuenta, bueno, soy controladora, no me había dado cuenta de esto hasta ahorita que estoy en casa, entonces, sabiéndolo, ya puedo trabajar en eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo trabajar yo en eso? ¿Me afecta realmente que sea controladora? ¿Me afecta realmente que quiera tener las cosas desordenadas? Si no me afecta, no pasa nada. Si sí afecta nuestro desenvolvimiento diario, si no puedo dormir porque no se quedaron lavados los trastes, si no puedo dormir porque no se quedó barrido y trapeada la casa, entonces es algo que sí tenemos que trabajar. Si no me está afectando el que yo estoy siendo controladora, no es algo que tendría que afectarnos más, ¿verdad? Ok. No sé si habrá alguien más. No veo ninguna manita levantada. Yo quiero aprovechar, Evelyn, para hacerte una pregunta. Tiene que ver con el tema del duelo. En este momento, hasta el momento, dentro de Televida no hemos tenido ningún caso, pues de un ser amado, querido, cercano, mamá, papá, esposo, hijo, que haya tenido, pues, que lamentarse su fallecimiento por el COVID. Eso es una, o sea, esperamos que no suceda, obviamente, pero algún consejo que tú puedas dar en caso tengamos esta situación, ¿verdad? Como individuos. Y otra es ya, esta sí es un poquito más personal, y sé que hay otras personas en nuestro equipo que también han pasado por esto. Duelo previo al COVID que estaba muy reciente, un par de meses, en mi caso. A mí yo siento que el COVID fue como que me vino a partir, o sea, yo estaba empezando un proceso de duelo y vino el COVID y fue como que hubiera enterrado más a la persona, ¿verdad? A mi ser amado. Y por ratos entro como en... tengo momentos como de estallar en llanto y busco estar sola,
por momentos no quiero saber nada del tema, ¿verdad? Incluso tenía que ir a buscar la lápida y ver el tema de la instalación y todo, y fue como que un rotundo rechazo al tema. Entonces, sé que hay otras personas en el equipo también que lo están viviendo, y también por eso me animo a hacer aquí en público la pregunta. ¿Algún consejo que tú puedas dar al respecto? Sí, con lo primero que mencionas de una pérdida que pueda suceder por este tema de COVID, nosotros de por sí ya estamos en duelo. Ahorita en confinamiento ya estamos en duelo, el duelo de las relaciones sociales y el apego, que son dos cosas vitales que tenemos nosotros el día a día, ¿verdad? Somos seres relacionales, por lo tanto, las relaciones sociales y el apego ha sido algo que nos ha afectado el perderlos, ¿verdad? Entonces, esto ya requiere un duelo, no precisamente por fallecimiento, pero ya estamos en duelo. Cuando ya nosotros tenemos procesos de pensamiento en duelo, y de repente viene un duelo, pero ya de una persona, por así decirte, nuestro cerebro ya está como configurado a que puede pasar algo así. Entonces, no te voy a decir que va a ser más fácil sobrellevar esto de tener la pérdida de alguien, pero creo que no nos va a tomar por sorpresa como nos tomaría el duelo en otros momentos, ¿verdad? Entonces, obviamente, ha estado tomándonos por sorpresa al inicio cuando vemos tantos fallecidos en los datos que nos dan, ¿verdad? Pero cuando ya es algo más cercano, nos va a doler, no voy a decir que no, tenemos que tener nuestro proceso de duelo, pero ya estamos como a la expectativa de esto, a la expectativa de que pueda pasar algo, de que ya estoy en duelo y cómo lo estoy manejando. Entonces, nuestro cerebro sabe que estoy en duelo, no sabe por qué, en qué tipo de duelo estoy, eso es ya emocional. Entonces, cuando ya logramos nosotros manejar, por eso es tan importante este manejo de emociones, porque si nosotros logramos manejar la tristeza del duelo por confinamiento, vamos a lograr entonces manejar cosas que nosotros sabemos que pueden empezar a llegar, ¿verdad? Y con el caso ya más personal, creo que esto lo que nos hace es recordar a la persona y estar suponiendo cosas de cómo hubiera reaccionado la persona en este momento. Entonces lo que estamos haciendo es reviviendo a la persona. Entonces estamos reviviendo recuerdos, obviamente, estamos reviviendo qué hubiera hecho él o ella en esta situación, cómo hubiera estado él o ella. Creo que yo no hubiera logrado cuidarla como él o ella hubiera merecido. Entonces estamos reviviendo tanto el recuerdo que estamos como a inicio de duelo, ¿verdad? Entonces, todo lo que ya habíamos trabajado anteriormente, todo lo que ya habíamos sanado, todo lo que ya habíamos hablado, se vino a estancar y a empezar de cero, ¿verdad? Entonces, como te digo, estamos recordando a la persona como una persona viva, como una persona ausente, y esto, pues obviamente, va a generar más malestar o disgusto en nuestro duelo, ¿verdad? Gracias, Evelyn. Tengo dos preguntas más. Te leo la primera. ¿Debemos de mantener un balance entre el aislamiento y la interacción social con amigos? ¿O debemos de estar solos porque estamos solos? También he notado irritabilidad en momentos de mucho cansancio. ¿Alguna recomendación para evitar estos temas? Y siempre, gracias por el apoyo. La plática muy buena. Gracias. Como yo les mencionaba, la soledad, el estar solo y el aislamiento son cosas muy distintas. Entonces, déjame ubicarme, creo que el aislamiento social es algo que nosotros siempre vamos a necesitar para nosotros darnos cuenta que necesitamos relacionarnos, ¿verdad? Entonces, no es una necesidad como tal de todas las personas, pero como seres humanos somos seres sociables. Entonces, al final de cuentas, nuestra configuración siempre va a buscar el estar bien con las personas. Aunque una persona sea muy aislada de todas las personas, siempre va a querer poder estar en armonía. Con las pocas personas que se pueda relacionar, siempre va a buscar poder estar en armonía. Entonces, el que nosotros estabilicemos nuestros procesos de pensamiento y digamos, bueno, a mí me gusta estar solo, eso no me afecta. Y entonces voy a buscar las personas que realmente traigan armonía a mi soledad, por así decirles. Pero como siempre, como les mencionaba también hace un ratito, si este tema me afecta, entonces sí me afecta la soledad. Si este tema no me afecta, entonces no tengo por qué angustiarme de más solo porque no quiero hablar con las personas, ¿verdad? Entonces, si es un tema que constantemente yo me la paso pensando,
ala, hoy pasó un día completo y no hablé con nadie, entonces creo que estoy mal yo. Entonces, si nos está haciendo clic ese tema es porque podemos trabajar en él. Si no nos está afectando para nada, si yo me siento muy cómoda en mi relación conmigo misma, es más, es un proceso de crecimiento al final, estoy pensando y estoy en contacto con mi yo emocional y esto va a ser siempre crecimiento, ¿verdad? Entonces, nunca dejamos de crecer, trascender y evolucionar. Entonces, pues esto, ¿verdad? El que nosotros podamos tranquilizarnos y pensar de una manera más asertiva, ¿verdad? Con nosotros mismos. No seamos tan autocríticos en pensar de que no nos estamos relacionando con las personas, sino que las autocharlas destructivas normalmente hacen esto, el que nosotros digamos, soy yo la que estoy mal, soy yo la que no me relaciono, soy yo la que no quiero tener contacto con nadie. Si esto está pasando, entonces sí busquemos cómo solucionar, pero si esto no está pasando, creo que no está mal tampoco, ¿verdad? Gracias, Evelyn. Tengo 2 preguntas y yo creo que por tiempo por ahí vamos a terminar con estas 2 preguntas. Primero te hago una y luego te hago otra. La primera, ¿cómo ayudar a una persona que vive sola y está pasando por una prueba difícil a nivel de salud para que su ánimo no decaiga? Ok. Creo que en primer lugar la persona que necesite el apoyo, respetar en qué momentos lo necesita y en qué momentos no lo necesita. Como les digo, el estar en contacto constante con nosotros mismos nos ayuda siempre un montón y siempre va a ser sanador esto, ¿verdad? Si la persona sí necesita el apoyo o sí requiere la ayuda, entonces saber medir hasta dónde ayudar, saber preguntar hasta dónde la otra persona quiere que la ayudemos y preguntar, ¿verdad? O sea, nosotros siempre suponemos, no, ella de plano está mal, entonces yo lo que voy a hacer es hablarle para motivarla y posiblemente es lo que menos necesita, lo que ella necesita nada más es que la escuchemos, por ejemplo. Entonces, siempre va a ser muy necesario preguntar antes de accionar ante un caso así, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo va a ser investigar realmente qué es lo que quiere la persona antes de simplemente llegar con todas las soluciones que nosotros suponemos que esta persona necesita. Gracias, Evelyn. Y te paso ya la última pregunta para cerrar. ¿Cómo manejar un episodio de ansiedad? Ok. Bueno, en los episodios de ansiedad, pues tenemos muchas divisiones y muchos ámbitos que se pueden acá trabajar, ¿verdad? Entonces, podemos tener ataques de pánico, podemos tener fobias, podemos tener ansiedad por separación, podemos tener ansiedad generalizada. Entonces, todos estos episodios o todas estas divisiones que tiene la ansiedad es necesario primero identificarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de ansiedad estoy teniendo? ¿Estoy teniendo ataques de pánico? Bueno, trabajemos en ataques de pánico. Estoy teniendo ansiedad por separación porque precisamente hace un mes me había mudado de la casa de mis papás, entonces ahorita está afectándome más la separación, entonces ya se trabaja ansiedad por separación. Primero tenemos entonces, como les digo, que identificar qué tipo de ansiedad estoy viviendo. Solo porque yo estoy sintiendo taquicardia, solo porque yo estoy sintiendo que no respiro, solo porque yo estoy sintiendo que pienso en eso todo el día, no quiere decir que tengo ansiedad, ¿sí? Se puede estar representando como miedo, como fobia, como ataque de pánico y como separación. Sabiendo ya entonces qué tipo de ansiedad tengo, identificar cómo me pongo. Es más, es un cuadernito el que a veces uno necesita y decir, bueno, hoy en el día me precipité 3 veces. ¿En qué momentos fue que me precipité? Bueno, en los momentos que hablé por teléfono con mi mamá, por ejemplo. Entonces decir, bueno, ya voy identificando más o menos que entonces me pongo ansiosa cada vez que hablo con mi mamá. O bueno, durante todo el día yo me puse muy nerviosa cada vez que me tocaba cocinar, por ejemplo. Entonces, hago mi registro y digo, bueno, entonces, ¿por qué me pongo ansiosa cada vez que yo intento cocinar? Bueno, es porque entonces ya intento yo reflexionar en estas causas. Lo importante siempre antes de trabajar la ansiedad es identificar en qué momentos específicos uno se pone ansioso. Ya cuando uno los identifica, ya uno puede dar un paso más, ¿verdad? Entonces, creo que el primer paso siempre va a ser identificar los momentos específicos. Ok, muchas gracias, Evelyn. De verdad te agradecemos muchísimo este tiempo. Creo que abarcamos muchos temas
en diferentes situaciones y nos queda mucho aprendizaje. La charla queda grabada para los que o ingresaron un poquito después o no han podido estar, pero de mi lado, Evelyn, agradecida por que desde el primer momento estuviste muy anuente y agradecerle a Fundación, a ILIAS específicamente, el apoyo que nos está dando para que podamos también aprender un poco más acerca del manejo de emociones. Les agradezco a todos, toda su atención, su tiempo. La charla queda grabada, la vamos a estar compartiendo. En caso ustedes también quieran compartirla o de volverla a escuchar un poquito más tranquilos, de repente ya uno ya no con la, con la tentación de la computadora enfrente y ver algún mensaje que entró o algo, escucharlo ya más tranquilo, también compartirlo con la familia o algún conocido que sabemos que pueda necesitarlo, ¿verdad? Así que gracias, Evelyn, que Dios te bendiga por esto y Gracias a deseamos ustedes. que cada uno de nosotros podamos pues construir una nueva normalidad utilizando todo lo que estamos aprendiendo día a día en esta situación, ¿verdad? Así que si nadie más tiene ningún comentario o pregunta o algo que quiera mencionar, pues damos por finalizada la charla. Muchas gracias, gracias. Gracias. ¿Todo bien entonces, chicos? Nos despedimos. Excelente, Evelyn. Muchísimas gracias. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. por todo. Espero que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy buena la Feliz plática. día. Gracias, Ana, René. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias, Evelyn. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, que tengan feliz día. Gracias, feliz día.